He sometido al Congreso un proyecto de ley que busca regular los discursos de odio en medios digitales. La gente se resiste a los cambios, a lo novedoso, porque la gente entiende que discurso de odio es tú hablar mal de alguien o hablar con odio de alguien, pero no es así. Nos quitaran el calificativo de xenófobo y racista como país, nos lo quitaron porque nos estaban indilgando eso, aunque no era justo, la incitación o la provocación a violencia. Lo he visto conmigo, a mí hay comunicadores que me han mandado a quemar la casa por las redes. Hemos tomado la decisión de retirar el proyecto de ley sobre el discurso de odio. Empieza a decir que a ti hay que matarte porque el mundo está perdido por esa gente. Y que a ti hay que matarte porque el mundo está perdido por esa gente. Y vaya un tipo y te mata. Hay barrios peores que Friusa. Está el lugar, por ejemplo, Matamoquito, que es peor que Friusa. Eso lo dije yo. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que siguen este canal. Déjenos saber en los comentarios qué les parece este contenido de alto valor que hacemos para todos ustedes. Yo presentaba el fin de semana a quien yo considero como el senador más valiente, el más guapo de todos, no solamente por su participación en la semanal, sino por la presentación del proyecto de ley para regular los medios digitales y la libertad de expresión. Aquí está con nosotros Rafael Barón Cholitín, cariñosamente Duluc. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Colombia, un placer estar en tu programa. Valiente, decía yo, señores, porque miren, la psiquitrillá que le dieron a Cholitín en el verbo dominicano, psiquitrillar, ustedes lo buscan ahí en los dominicanismos, no fue chiquita. Retiraste el proyecto, Cholitín, cuéntanos qué pasó del sábado a hoy. Mira, nosotros sabíamos que era un proyecto complicado porque las cosas nuevas siempre la gente se resiste a los cambios, a lo novedoso. Aquí en la República Dominicana es un tema nuevo, el discurso de odio, pero eso está regulado en más de 90 países en el mundo. De hecho, la República Dominicana está en falta a nivel de los tratados internacionales que somos signatarios porque ellos te envían a regularlo, es decir, la UNESCO, la ONU, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Comité. Explícanos eso. Cuando tú dices estamos en falta para nutrirnos, ¿bajo qué, no sé, instrumentos? Sí. Cuando uno forma parte, ¿verdad?, de las Naciones Unidas, de la comunidad internacional, hay cosas que nos comprometemos específicamente. Sí. ¿Cuándo estamos en falta y cuándo o cómo podríamos ponernos al día? Mira, hay tratados internacionales que versan sobre derechos humanos. Tenemos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, diferentes acuerdos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el tratado internacional que tiene que ver también con la trata y la discriminación. Cuando tú te suscribes y lo ratifica el Congreso, ya eso tiene fuerza de ley tipo Constitución. Es decir, eso cuando son derechos fundamentales tiene una categoría de constitucionales. Hay varios tratados internacionales que nosotros somos signatarios. Pero que mencionan justamente cosas de delito, así mismo, el discurso de odio de manera textual. Lógicamente que no te habla de digitales, sino la propagación, ¿verdad que sí? Por los medios, porque no solo es digitales, es medios tradicionales y digitales, es decir, por cualquier medio que sea. Lo que ha pasado es que no han entendido todavía lo que significa el discurso de odio, porque la gente entiende que el discurso de odio es tú hablar mal de alguien o hablar con odio de alguien, pero no es así. Entonces vamos a definir, aparte del mensaje que tú enviaste, muy elocuente, muy bien presentado, ¿qué es discurso de odio al juicio del legislador proponente? Exacto, no a juicio del legislador, sino a lo que realmente en el derecho internacional se conoce como discurso de odio en todos los países que lo han incluido en su legislación. Es un delito, ¿verdad? Lo primero es que los delitos tienen que estar tipificados, tienen elementos constitutivos para definir el tipo de delito. Un elemento es que haya un discurso de odio, es decir, que haya un lenguaje que manifieste de manera hostil odio hacia grupos, ya sea por raza, por sexo, por género, por situación económica, por nacionalidad, hasta por discapacidad, puede ser hasta por menores, diferentes grupos que de una manera u otra son vulnerables. Pero el elemento constitutivo principal para ser tipificado discurso de odio es que tú lo utilices, ese odio contra ese grupo, y establezca pronunciamiento a través de medios, ya sea redes o medios tradicionales, incitando a la violencia. Es decir, no es solamente que tú hables mal de alguien,
Tú puedes hablar lo que tú quieras mal de alguien. Eso tú podrías caer en difamación e injuria, pero eso es otra cosa. El discurso de odio a nivel penal tiene que tener de manera obligatoria la incitación o la provocación a violencia. ¿Cuándo aparece el concepto de discurso de odio, ya que citamos a la comunidad internacional y que estamos detrás de varios países, como tú bien citas, para que hablemos del precedente? Mira, eso viene después de la Segunda Guerra Mundial. Tú sabes que la Segunda Guerra Mundial se produjo por un fenómeno que fue de odio. Es decir, de una raza que entendía que estaba por encima de la otra y empezó a propagar ese discurso de odio, y luego se produjo lo que fue el genocidio, ¿verdad?, que hubo, el holocausto, como se le conoció, que fueron millones de judíos que mató Hitler, los alemanes. Y fíjate que el pueblo entero estuvo hasta de acuerdo, prácticamente la sociedad, es decir, no solamente fue el gobierno, es decir, se produjeron asesinatos masivos, no solamente del órgano estatal, es decir, no solamente de la guardia, de los nazis, sino también hasta del ciudadano común. Es decir, un alemán encontraba a uno que era judío y lo mataba, porque se promovió un discurso de odio contra un grupo específico, por razones de raza, ¿verdad que sí? Eso es discurso de odio. Entonces eso es lo que se penaliza. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo, lo que ocurrió en el 1994 en Ruanda, donde los Hutus y los Tutsis, que fue a través de la radio, donde una noche un grupo de ellos dijo, vamos a matar a todas las ratas Tutsi. Los Hutus, que era una especie, eran prácticamente como tribus, ¿verdad?, que se conformaron con los años y vivían juntos en Ruanda, normal, incluso no se distinguían ni siquiera físicamente. Y por medio de la radio empezaron a promover el odio, decía, a matar todas las ratas Tutsi, y se produjeron prácticamente 1 millón de muertes entre ellos, a machete. Aquí en Dominicana, Cholitín, estamos conversando con el senador de la provincia de la Altagracia, Rafael Barón, pero todos le decimos Cholitín. Ahorita me voy a decir por qué, de dónde viene el apodo. ¿Cuál es la ocasión o el riesgo de discurso de odio en República Dominicana? Nosotros, minorías importantes, por ejemplo, de la comunidad LGBTIQ y todas las letras, no tenemos. ¿Cuál tú ves así como para que amerite que tú presentes un proyecto que pueda haber riesgo a qué minorías? Mira, el proyecto está en sentido general. De hecho, coincide, pero no es un tema nuevo para mí, porque yo vengo de ser juez, donde lógicamente he estudiado mucho el tema de derecho constitucional, y es un tema ya académico que nosotros habíamos manejado hace mucho. Y sabíamos que República Dominicana estaba en falta frente a los organismos internacionales y frente a los tratados internacionales ratificados por el país, de que no habíamos legislado en esa materia. Entonces, ¿qué yo identifiqué? Lo primero que identifiqué es que nosotros estamos endureciendo nuestras leyes migratorias. Es decir, los operativos migratorios, también yo deposité un proyecto de ley penalizando de manera más fuerte los delitos migratorios. Es decir, yo lo deposité hace meses. ¿Y qué ha pasado con eso? No, está en comisión, está estudiándose, donde nosotros solicitamos que sean endurecidas las penas cuando tú violes la ley migratoria. Cuando eso ocurre en un país como este, que es un país del tercer mundo, que dependemos mucho de un contexto global, de otros países, dependemos del turismo, tú sabes que los países califican a los países de xenófobos, racistas, y a veces nosotros podemos caer en una categoría hasta injustamente por los organismos internacionales, y eso nos da duro en materia económica. Es decir, si a nosotros nos califican como racistas o xenófobos, podríamos tener sanciones incluso de los países, rompimiento de relaciones diplomáticas, y también vetado con algunos países para que vengan turistas para acá. Entonces, si en las redes y medios digitales, si interpreto, ¿verdad?, si esos discursos de odio, que además están acceso mundial, porque las redes la ve todo el mundo, exacto. ¿Tú temes que entonces nos cataloguen a nivel internacional? ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una legislación sobre esa materia, donde nos han mandado a legislar sobre eso, y no la tenemos, vamos a ser mucho más fácil de ser sancionados. Ahora, si tenemos la legislación ya aprobada en nuestro país, es una garantía frente a los organismos internacionales, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y cualquier otro organismo internacional que procura siempre el cumplimiento de las leyes sobre derechos fundamentales. Nosotros podemos exhibir, nosotros tenemos una legislación que protege eso. Es decir, no es solamente por el que se esté dando o no se esté dando, porque estamos malinterpretando. De hecho, yo no he visualizado realmente un discurso, alguien que haya promovido discurso de odio, porque, repito, discurso de odio desde el ámbito penal de la ley que nosotros hemos
propuesto que retiramos ya. Desde el punto de vista penal tiene que tener obligatoriamente el elemento de la incitación a la violencia y que esa incitación a la violencia degenere en actos de violencia. Pero yo he visto cosas así en las redes, Sí, específicamente yo lo he visto con el tema también. haitiano. Yo lo he visto, y lo he visto conmigo. A mí hay comunicadores que me han mandado a quemar la casa por las redes. Entonces, ¿cómo tú crees que se llama eso? O sea, yo no te quiero leer por respeto a ti, además después de la experiencia con Tapete, ya no vuelvo a leerle mensaje a nadie en una entrevista. Pero lo que yo he visto en algunas publicaciones es que de azaroso para abajo te han dicho claro, de todo. Por eso yo claro. te decía que eras muy valiente Claro. en presentar algo así y en colgar un video precisamente en tus redes. Tú fuiste víctima ya del discurso de odio. Cholitín, ¿por qué ahora? ¿Qué te hace? Tú tienes, este es tu segundo mandato. No, primer periodo. que tú venías de alcalde, perfecto. Yo lo que tengo son ahora desde agosto tu para acá. primer año es mi este. primer año en el Congreso y este no es mi primer proyecto de ley. Nosotros hemos presentado ya decenas de proyectos de leyes importantes para el país. Y esta es una más de la que teníamos en agenda. Lo que pasa es que ahora, precisamente al yo ver que este gobierno logró que a nivel internacional nos quitaran el calificativo de xenófobo y racista como país. Nos lo quitaron porque nos estaban indilgando eso, aunque no era justo, porque no lo éramos, nunca lo hemos sido racistas. Y este gobierno logró quitar eso, ese estigma. Entonces, con esto que está ocurriendo ahora, que son políticas migratorias correctas, yo la apoyo, Yo estoy también, de acuerdo con yo ello. también. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Es decir, fíjate que hay una simbología por ahí que tú tienes el mazo, pero tienes la balanza también, la de la diosa Temis, tiene la espada, pero tiene la balanza. Es decir, aplico la ley con mano dura, pero también trato de ser justo y cumplir con las leyes. La diosa Temis, yo vengo del mundo jurídico, fui juez. En estos días, como tú bien citas, de las cosas que han dicho que tú eres pro-haitiano, aquella participación en la semanal, cuando hablaste del tema de Friusa, que enfureció a los patriotas, porque entonces hay una línea también de los patriotas, como se han denominado, hay un grupo pro-haitiano y hay un grupo patriota. A mí no me gusta que me ubiquen en grupos, me gusta estar precisamente moderando la situación. Como ha sido nuestro discurso. Entonces, no sé, la gente relacionó, y tú ahora lo explicas muy bien, ese anti-haitiano, pro-haitiano, ese pro-haitiano, ¿por qué ahora? Y por eso yo te preguntaba, el momento, ¿qué te hace presentar el proyecto de ley en un momento que tú vienes de estar caliente justo en las redes con ese discurso de la semanal? Mira, yo sé que estuve caliente en las redes por el discurso de la semanal y si volviera a tener que participar de nuevo, diría lo mismo, porque yo he tratado de ser coherente. Y ninguno de los que están denominados ahora patriotas son más patriotas que yo, ni quieren esta República Dominicana más que yo. Algunos de ellos tienen tal vez 4 meses, 5 meses, exaltando un patriotismo donde yo tengo 30 años aportando a nuestro país, a nuestra provincia, de servicio público de diferentes lugares, y que hemos tenido un discurso igual, coherente y patriota, igual que ellos. Y de hecho, fíjate, lo que pasa es que estamos en un país ahora mismo con que contextualizar ahora es difícil. La gente no está en razonar, la gente no está en leer, la gente no está en investigar. La gente ni te escucha. La gente no escucha, porque veo gente, entre comillas, profesionales, que yo incluso hasta respetaba, hablando del discurso de odio, y están confundiendo o están confundidos. No sé cuál de las dos, pero eso es fácil. Tú nada más tienes que entrar a Google, si tú quieres, y buscar lo que es discurso de odio, y buscar de todo, que hay materiales, hay libros sobre eso. Ya para que tú me abres la oportunidad y seguimos ahí, déjame decirte qué dice YouTube. ¿Qué considera YouTube como discurso de odio? A propósito de no confundir, como dice el senador, YouTube define el discurso de odio como aquel contenido que incita al odio o a la violencia contra personas o grupos debido a características protegidas. Esto incluye fomentar la violencia o el odio hacia personas pertenecientes a un grupo protegido, deshumanizar a individuos o grupos comparándolos con animales, enfermedades o entidades humanas. Mira, pero la Procuraduría de Jenny Berenice y doña Miriam entonces tenía discurso de odio, porque estaban comparando a los imputados con... Sí, pero te repito. Mira, yo no sabía techín. Pero te repito, para que no se puede comparar a gente con animales. Pero no nos confundamos. Eso es un lenguaje de odio, pero desde el punto de vista penal, discurso de odio tiene que incentivar a la violencia. Muy buena aclaración. Una cosa es discurso de odio y otra es lenguaje de odio. Exacto, porque una cosa es el discurso de odio ante el vocabulario ordinario, es decir, yo estoy hablando con odio, eso no es. Ahora, discurso de odio dentro de la tipología del derecho penal, es decir, dentro de lo que es el derecho penal es otra cosa. Discurso de odio es un delito en el cual tú incurres cuando reúne varios elementos.
uno de ellos, a nivel internacional, es fundamental es que tú incites a la violencia y se produzcan actos de violencia. Es decir, porque si yo hablo mal de alguien, no es discurso de odio. Si eso es lenguaje de odio. Sí, eso es hablar con odio, pero dentro de lo que es el delito, no es discurso de odio. Por eso le he repetido mucho que no es discurso de odio cualquier cosa. Porque acuérdate que lo que nosotros estamos proponiendo, que es un proyecto de ley, si eso se aprobara, eso es, a ti tienen que llevarte a un tribunal. Tú sabes que ahora que tú dices eso, nuestro amigo Fausto Mata fue víctima de un discurso de odio. Yo recuerdo que al principio de todo este fervor urbano, no sé si tú lo recuerdas, a él tuvo hasta que buscar protección o tuvo que querellarse porque empezaron a reportarle las cuentas, a decirle que lo iban a agredir, Claro. Entonces es que llevar un lenguaje al punto que provoque agresión. Daño físico a la persona, es decir. Estoy aprendiendo aquí, es decir, señores. Si no nos sentamos 2 minutos y estudiamos y analizamos lo que estamos hablando, no lo vamos a entender. Una cosa es el lenguaje de odio y otra cosa, escriban en los comentarios si entendieron la diferencia. Entonces, para seguir con lo de YouTube, ¿cómo aplica YouTube las políticas para evitar este tema de discurso de odio? Utiliza una combinación o revisión manual y sistemas automáticos para detectar y eliminar contenidos que infringen la política. A nivel de países desarrollados, existe incluso inteligencia artificial para detectar cuando es discurso de odio. Es decir, esto es algo tan grave y tan tomado en cuenta que te lo identifica. Eso es que, imagínate que tú, ¿qué te digo? Una condición especial que tú tengas, que tú te declare ahora LGTB, por ejemplo. No. Un ejemplo. Si tú sigues mi programa, sabrás que no me gusta que me compares. Pero, que me gané la lotería. Pero está bien, vamos a suponer que esa persona, mira, esa persona que está ahí, ejemplo X, se declara LGTB, por ejemplo, y que tú, o Juana, que tiene un programa de televisión que es muy influenciable, influencia mucho, influenciadora, ¿verdad? Empieza a decir que a ti hay que matarte porque el mundo está perdido por esa gente. Y que a ti hay que matarte porque el mundo está perdido por esa gente. Y vaya un tipo y te mate. En el sistema normal nosotros posiblemente enjuicien al que te mató, pero no enjuicien con la contundencia, porque hay incitación a la violencia, pero eso es ligero. Los tiempos de las brujas de la Inquisición. Exactamente. Igualito. Exactamente. Entonces, eso es lo que se previene. O imagínate que digamos que los niños musulmanes son los que han traído la perdición y esa gente hay que eliminarlo. Entonces, ¿por qué te leo esto de YouTube? Y ahí voy con la gente que quizás se está preguntando que a dónde voy con esto. Los discursos o lenguaje de odio, YouTube tiene una combinación de sistema manual y automatizado. Nosotros hemos sido objeto de revisiones. En contenido, por ejemplo, entrevisté a una persona precisamente homosexual que había sido violento y ese programa me lo vetaron. Hay otro programa que hasta me lo tumbaron. Sí, precisamente porque ya la inteligencia artificial te detecta eso. Entonces, ¿qué prohíbe Instagram? Ya hablé de YouTube, ¿verdad? En Instagram, al igual que otras plataformas como Meta como Facebook y Threads, prohíben ataques directos contra personas basadas en características protegidas como raza, etnia, nacionalidad, discapacidad, religión, orientación sexual, sexo, identidad de género y enfermedades graves. Fíjate que es diferente que tú ves en una red social porque tú vas a buscar la mía y a mí me han dicho de todo. Sin embargo, eso no se veta porque no está tipificado necesariamente como discurso de odio. Entonces, por eso yo te pongo este panorama. Porque, Cholitín, si YouTube revisa, que a mí me han revisado y me han puesto el dólar amarillo o me bloquean el contenido. Si en el caso de Meta, que tiene Facebook y que tiene Instagram, tienen normas que lo prohíben, ¿cuál era la necesidad del proyecto? ¿Por qué mucha gente, como dijo la profe, nos pusimos así? O sea, ¿por qué una ley en República Dominicana si ya las plataformas matrices... Pero Estados Unidos la tiene, Canadá la tiene, Europa lo tiene completo. Nútrenos. Es decir, explícanos la ley, por ejemplo. Actualmente. ¿A qué se parece este proyecto en Estados Unidos? A leyes que ellos tienen regulando eso. Es decir, en el mundo hay más de 90 países ya que lo han incluido en su legislación. Es decir, y tú me dirías, bueno, pero solo Europa son de los países que más libertad de expresión tiene y Estados Unidos, y sin embargo está incluido en su ley. Es decir, si yo mando mañana, yo, Rafael Barondulú, tengo un programa de televisión y digo aquí hay que matar 80 venezolanos, y si matamos 80 venezolanos, yo creo que hasta Dios viene y nos felicita.
Pero y el eso se proyecto produce. era para lo digital. Es No, lo que no, llamaba en la sentido atención. general, es por Explícame. medio. Es decir, el proyecto no es solo digital. Pero ¿por qué todos los titulares decían para Porque regular la recuérdate, expresión? porque la gente confundimos una cosa con otra, porque nosotros estamos confundiendo la ley que regula el tema digital, que fue la que sometió el Poder Ejecutivo. Entonces, yo he visto periódicos que entienden que esa fue la que yo retiré, y que es la misma ley, que es la misma cosa. Es decir, No. son dos cosas diferentes. Entonces ¿Entiendes? explícame bien a mí. Porque en todo lo que yo vi decía una propuesta tuya para regular la libertad de expresión No, es que eso en no es. medios digitales. No, no es libertad de expresión. Libertad de expresión no. Discurso de odio, de manera exclusiva. Esa es una ley. Esa es la ley Y que sigue- nosotros y sometimos. sigue La vigente otra propuesta. pero lógica, la que sometió el Poder Ejecutivo, que no tiene nada que ver con la mía. Oh. Entonces, es que te digo que hay confusiones muy graves en los medios. Entonces no se hagan ilusiones, señores. No, porque la que yo retiré fue la propia nuestra, Espérate un momento. que es una ley penal. Lo otro es otra cosa. Entonces, esta reforma de ley 6132 de 1962 se concentra, esta es otra. No, no es que sea otra cosa. La que crea el No INAF. es otra cosa, porque la de nosotros es penal. Es decir, si a ti, por ejemplo, con la ley nuestra, nosotros no estamos pidiendo creación de instituto ni nada de eso. Es un tema judicial, es un tema penal. Es decir, si a ti mañana se querella a alguien por discurso de odio, tiene que ir a un tribunal y un tribunal verificar todo eso, pasar por todo el sedazo de la Constitución, de si está violando la Constitución y si está violando la ley, y todo lo que conlleva un juicio penal. ¿Qué conocimiento tú tienes de esta ley que crea el instituto, el INACON? ¿Qué conocimiento tú tienes como legislador cuando se presentó? Porque ahora yo me siento muy aturdida en el medio de esta entrevista porque yo pensaba yo misma que era la misma. Son dos cosas diferentes. Por eso que te ¿Cuándo digo. se presentó esta? Pero cuidado, señores, cuidado. No, pero óyeme, esa ley, si tú vas y la verificas, no tiene nada violatorio a los derechos fundamentales ni a la Constitución. Porque lo que pasa es que nosotros estamos creyendo o estamos entendiendo que los derechos fundamentales son derechos absolutos y que no tienen límites. Pero hasta el derecho a la vida, ¿cuál es el derecho fundamental prioritario, más importante de todo? El derecho a la vida. ¿No es así? Así Y es. hay países que teniendo ese derecho a la vida, tienen límites y te condenan a muerte. Es decir, ¿Cómo se llama la ley que propone el Poder Ejecutivo? o esa es la ley para regular las redes. Es el nombre que Pero tiene. entonces ese proyecto tuyo lo que trajo fue confusión. Porque entonces tú lo sueltas el sábado y lo retiras el lunes y todos creíamos, yo misma hasta este momento, Cholitín, para la gente que Bueno, está viendo este programa, bueno, hasta yo este te- momento pienso que es el mismo proyecto que tú estás retirando. No, claro que no. Es que son dos proyectos diferentes. Nosotros incluso entendíamos, y lo creemos todavía. Me dio calor. Mira, nosotros lo creemos así todavía, que era conveniente también presentarlo en este momento porque eran dos proyectos que de una manera u otra tenían que ver con el mismo derecho, que el derecho a la expresión, el derecho a la prensa. Tienen que ver ambos con ese. Atención, mucha atención a todo lo que celebraron, que se había retirado el proyecto que regula la libertad de expresión en medio digital y que crea el INACON. Lo que retiró Cholitín no es ese. No, claro que no. Pero óyeme lo que te voy a decir, Pues eso trajo confusión. Pero todos los Cholitín. derechos están regulados. Todos los derechos fundamentales están regulados. Entonces, entendemos ahora que el derecho a la prensa es el único que no está regulado. Pero no está. ¿Cuál derecho no está regulado? El Pero- derecho a la propiedad está regulado. El derecho incluso hasta la vida está regulado. Cholitín, pero este proyecto que está impulsando el Poder Ejecutivo no es la primera vez, porque yo estoy totalmente de acuerdo en que hay cosas que se han salido de control, pero se supone que la Constitución de la República y la misma ley de delitos electrónicos tienen impacto suficiente para regular estas cosas que procura este proyecto. Por ejemplo, ¿cuándo se presentó ese proyecto que crea el INACON o que procura crear el INACON? Ese proyecto se presentó la semana pasada, hace unos días. O sea, y entonces junto con ese proyecto Yo tú presenté el presentas nuestro, tuyo. sí, porque los legisladores tenemos iniciativa popular, si nosotros tenemos iniciativa legislativa Y no se propia. podía poner todo junto en ese proyecto. No, porque son dos proyectos, son dos cosas diferentes. Ay, Uno es concho. para regular un delito que no está regulado y que es delito en el mundo entero. Ahora yo te pregunto a ti, si tú agarras este micrófono y dices, señores, vamos a salir a matar a todos los musulmanes, y vienen 10 personas y matan 10 musulmanes, ¿tú entiendes que no es un delito eso que tú hiciste?
Ahí entraría, es un delito. Entonces eso es discurso de odio. No, pero ese no es el autor intelectual. Eso no, ya no hay leyes No, porque autor intelectual es otra cosa. Pero esto es el que incita y promueve de una manera u otra. Y aquí no hay ninguna cosa que contemple. Parecido. Hay parecido la incitación a la violencia, que lo establece en el código también, y que tú incitas a la violencia, pero eso es muy generalizado. La incitación a la violencia es muy abierto, incitar a la violencia, pero el discurso de odio es una incitación a la violencia, pero específicamente contra grupos protegidos por su vulnerabilidad. Entonces atiendan, ahí un saludo para mi amigo Santiago Matías Alofoque, para Somos Pueblo, José Peguero y todos los demás amigos. El proyecto de ley de libertad de expresión y medios de comunicación elaborado y social sobre la libertad de expresión no es lo mismo que Cholitín retiró hoy. No, claro que no, porque yo retiré mi proyecto. Yo no puedo retirar un proyecto que no deposité yo, ¿verdad? Es un proyecto depositado por el Poder Ejecutivo. El proyecto que busca crear el Instituto Nacional de Comunicación, INACON, sigue en pie. Sí, claro, es el proyecto que depositó el Poder Ejecutivo. Y de hecho vi una encuesta hoy donde la mayoría de las personas están de acuerdo con que se regule eso. Porque yo he hecho incluso, te voy a decir una realidad, mira. Yo estoy mal, Cholitín, aquí ahora mismo. Te digo la verdad, yo retiré el proyecto porque entiendo que la democracia es que el pueblo participe en las cosas y entiendo que hay que socializarlo más. Hay que conocerlo, me he dado cuenta que no se conocía, la gente no lo entiende, muchos abogados, incluso ellos mismos, están equivocados porque no hay otros ya que sí han empezado a entenderlo, porque he visto intervenciones maravillosas y brillantes. De hecho, hay literatura muchísima sobre discurso de odio en el mundo entero y dominicana también. De hecho, entonces, perdóname que me quedé con eso. Cuando tú decías que en Europa y en Estados Unidos hay, cuando yo te leí lo que hace YouTube y lo que hace Instagram, no es suficiente para restringir el discurso de odio. No es suficiente, porque lo primero es que YouTube e Instagram todo te lo detecta, te detecta una gran parte, pero no todo. Y lo segundo es que hay métodos también que no es YouTube e Instagram para promover el discurso de odio, porque tenemos la radio y la televisión. O hasta en un parque público. Imagínate que tú te pares en un parque público con una bocina donde hay un grupo de personas y tú incitas a que se le vaya a provocar violencia a tal grupo. El proyecto tuyo incluiría ese tipo de difusión, es no donde solo quiera, digital. es cualquier medio de difusión. Bueno, es decir, no es solo digital. Te pregunto ahora, a propósito de la victoria de Trump, por ejemplo, Meta ahora en enero del 2025 permite a usuarios que describan a personas de la comunidad LGBTQ como enfermos mentales o anormales. Se puede autorizar comparaciones de mujeres con objetos domésticos y términos degradantes como basura y enfermedades. ¿Qué tanto tú crees que la vuelta de Donald Trump ha retrocedido en esto que tú mencionas como la regulación del discurso? Mira, recientemente acaba de salir un artículo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde dice un estudio que se hizo que el mundo ha retrocedido en materia de derechos humanos, de derechos fundamentales, que ahora mismo hay una degeneración a nivel mundial de esos derechos y que en Estados Unidos se ha incrementado un poco eso. Es decir, hemos tenido un retroceso en Estados Unidos con ese sentido y en el mundo. Es decir, el tema que yo estoy hablando no es un tema nuevo. El tema que yo estoy hablando, hay cientos de artículos, cientos de libros, cientos de documentales. Es decir, este es un tema que será nuevo para la República Dominicana, pero es un tema viejo, es un tema muy estudiado. ¿Qué llegaste a hacer con tu proyecto? ¿Llegaste a presentarlo? ¿Cuál es el proceso para un legislador presentar un proyecto ante el Congreso? En tu caso, como senador, porque lo conocimos el sábado en el video y el lunes antes de las 10 teníamos otro video retirándolo. Sí. ¿Cómo se hace el proceso? Nosotros lo depositamos la semana pasada, pero no se había todavía enviado a comisión. Se supone que este martes que tenemos sesión, el martes tenemos sesión, se enviaría a comisión, pero como nosotros lo retiramos ya, no se envía a comisión, sino que se retira ya de conocerse. Si se hubiese enviado a comisión, la comisión lo estudia. Pero también le voy a decir otra cosa, señores. Y yo creo que, y he visto pocos comunicadores hablando de eso. Y entiendo que deberían estar preguntándose, ¿cómo es posible que un proyecto de ley donde yo, basado en el derecho, en los derechos humanos, los derechos fundamentales, en toda la tipología constitucional que existe ahora mismo a nivel mundial, que es lo más sagrado en el derecho, que yo soy senador y que mis atribuciones son legislar y yo presento ante el Senado un proyecto de ley que no es que estoy haciendo, no es que estoy robándole a nadie, no es que estoy haciendo nada por detrás, sino que presento de manera pública un proyecto de ley para que lo debatamos. Las discusiones que se han producido en torno al proyecto en sí jurídica son muy pocas. Todo el mundo lo que habla de rata, pro haitiano, mierda, no sirve, te quemamos la casa, maldito. Es decir, entonces tenemos que revisarnos.
Es decir, el lenguaje de odio pero cuidado, está muy de Cholitín, moda. si fue una prueba que tú hiciste para ver, porque ahora tú nos haces evidenciar cómo es el lenguaje de odio hacia tu persona con ese proyecto. Tenemos problemas con eso, pero no solamente está pasando conmigo. Fíjate que precisamente el discurso de odio, ¿tú sabes cuál es el primer derecho que protege? El derecho a la libertad de expresión. ¿Tú sabías? Porque entonces ya tú no te puedes expresar. El derecho a la libertad de expresión es el primer derecho que protege precisamente el discurso de odio. Porque si tú eres minoría y no te puedes expresar porque te acaban, porque te comen o porque pueden atentar contra ti, entonces tú te estás reprimiendo el derecho a la libertad de expresión. De hecho, hay algo ahora que está ocurriendo que se llama la espiral del silencio, que fue una psicóloga alemana que estudió que ahora las personas, cuando tienen un discurso coherente, la persona pensante, la persona con medida mesurada, no escribe. No quiere escribir, no se mete en esos temas. Ahora yo te voy a decir una cosa. Y te meten 200,000 bots. Yo hice, exacto. Y todo el mundo, pongan el algoritmo. Te digo algo. Todo el mundo cree ahora mismo que todo el mundo está en contra del proyecto que yo presenté. Y te digo la verdad. Hay mucha gente en contra que son los que opinan en las redes. Pero así mismo, como yo tengo 1000 que me opinan en las redes, tengo 1000 que me mandan por el privado. Y me dicen, yo te apoyo, yo estoy de acuerdo contigo. Y hago encuestas públicas, a veces empíricas, en lugares que estamos. ¿Quiénes están de acuerdo con esto? Todo, yo estoy de acuerdo con esto, pero nadie habla. Nadie se atreve a sacar la cara porque le tienen miedo a ese comportamiento agresivo de las masas digitales. Por eso yo titulé mi publicación como El Valiente Senador, porque salir con un proyecto así en el medio de esto, y qué bueno que está conversando con nosotros, Cholitín, tú dimensionaste, imaginaste que iba a ser víctima de este discurso de odio, y aún así lo presentaste. ¿Y por qué lo retira tan pronto? Te digo la verdad. ¿Cogiste la presión? No cogí la presión, pero yo trato de ser prudente. De hecho, fíjate que me han calificado de pro haitiano porque no tengo un discurso radical, nacionalista extremo, de que aquí esto tenemos que la patria, tenemos que quemar esto. No. Tenemos un problema migratorio, hay que enfrentarlo, estableciendo que son ciudadanos que tienen derechos humanos. Tenemos que equilibrar las políticas migratorias con lo que tenemos que hacer, y tenemos que protestar, pero no protestemos en la zona turística más importante que nos puede hacer daño al turismo si se nos va de la mano la protesta. Sí. Esa línea estuvo fuerte, sí, claro, fuerte, pero porque entonces tú dijiste que protesten en otro lado, pero el turismo no. No, y vuelvo y lo repito. ¿Tú sabes por qué? Porque, es verdad que guapo el tipo. ¿Tú sabes por qué? Porque salió bien, y si se hubiese producido una matanza de 10 personas muertas ahí. Porque si tú vas a protestar al mismo lugar donde tú mismo estás diciendo que hay haitianos y que hay un grupo de delincuentes, y tú vas al mismo lugar a hacer la protesta con pañuelos, algunos con la cara tapada, con lenguaje agresivo que se utilizaron, o me equivoco, es decir, con lenguaje que incluso mandaron a que vayan con machete y con piedra y con palo, y tú vas a hacer la protesta al mismo lugar y se produce ahí, de allá para acá, que uno de ellos tirara 3 tiros. ¿Qué tú crees que podía haber ocurrido ahí? Ahí hubo un conato sí, pero se controló, y por eso felicité a la policía. Pero ahí pudo haber ocurrido una desgracia. Porque si de aquí para allá, que fueron armados también, y de allá para acá estaban armados también, porque no hay armas de allá para acá. Pero mira, funcionó, es decir, porque después de ahí desbarataron eso de Matamoquito. Pero tú sabes lo que yo te acabo de decir. Salió bien. Pero Cholitín, pero el peligro mío. Es necesario, porque aquí también yo me siento impotente como ciudadana. Concho, tiene que aparecer un grupo como la Antigua Orden motorizando cosas como estas para que las autoridades hagan su trabajo. Mira, yo dije siempre, ahora yo te voy a hacer la pregunta, ¿qué gobierno había hecho una política migratoria más fuerte que esta? Antes de las protestas. Pero ninguno tampoco. No, pero ahora lo que hicieron fue que... No me diga eso. No, pero espérate, recuérdate. Ningún gobierno tuvo un movimiento como lo que ha encabezado la Antigua Orden, y gente que no le hemos sumado. Pero te digo qué. Porque también, Cholitín, nunca hubo tanto haitiano como ahora. Sí, ¿Tú no te has fijado? Pero precisamente ahora el problema se ha agudizado en Haití después del asesinato del presidente. Haití ahora mismo está sumido en banda. Ahora mismo son bandas que gobiernan, ya no hay un país, y esa gente viene de allá desesperado. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Se ha incrementado el tráfico de los haitianos para acá, pero también el gobierno ha respondido bien. ¿Quién es el gobierno que está construyendo un muro? ¿Quién es el gobierno que ha... ¿Cómo va lo del muro? ¿Cuándo? Están construyéndolo, porque construir un muro no es tan fácil. O una verja, porque una verja... Bueno, eso mismo, una verja es un muro. Pero te digo otro, ¿qué gobierno? Eso no está funcionando. Pero si no estuviera funcionando, tuviéramos invadido completo. ¿Cómo? ¿Y tú quieres más? Sí, pero si no estuviera funcionando, en Haití no hubiera un haitiano.
Es decir, en Haití todavía hay gente allá porque aquí se la ponen difícil. Es decir, nosotros ahora mismo... ¿Cómo llegan a la Altagracia, a tu provincia? Porque Mira, pasan por Elías Piña, por San Juan, por Asua. Te estoy diciendo la ruta de mi lado. Pero en Europa atraviesan un continente y tienen patrullas más fuertes que nosotros. En Estados Unidos atraviesan México y el país que es más lejos que el país completo, un estado de Estados Unidos, y atraviesan el estado completo. Y invierten millones. En Estados Unidos tienen un presupuesto solo para política migratoria más grande que el presupuesto de la República Dominicana. ¿Y qué tal? Y no se ha controlado. Pero ya que tú lo tocas, ¿tú no crees que si después que mataron a Jovenel Moïse, después que la banda dirige en Haití, nosotros no deberíamos repensar el presupuesto para migración? Claro que sí, pero que yo lo he dicho. ¿Pero para cuándo? Pero que yo lo he dicho, a migración hay que aumentarle el presupuesto. Yo lo he dicho eso. Mira, ahora mismo, esto se va a ir fuerte. Pero yo privo en Guapa también, igual que Cholitín. Ahora mismo yo reconsideraría el presupuesto de educación, óyeme, yo estoy de acuerdo por contigo. Migración. Yo estoy de acuerdo contigo. En este momento. Yo estoy de acuerdo contigo. Y yo he dicho, pero yo no vengo ahora, yo no tengo 3 días ahora diciéndolo. Yo he dicho eso, que hay que fortalecer la política migratoria. En la campaña, cuando yo fui candidato, dije que cuando llegara iba a modificar la ley de migración. Lo dije aquí hace un año y pico. Yo lo deposité eso en el Congreso hace meses. Es decir, yo deposité un proyecto de ley para endurecer la pena. He dicho que hay que aumentarle el presupuesto de migración. Ahora bien, si yo soy médico, ningún médico para curarte el corazón te daña el riñón. Y yo he dicho, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero vamos a cuidar al país. Es lo único que yo he dicho. Vamos a hacer la protesta y la marcha. Mira que se hicieron aquí, ahora frente al Congreso, frente al Palacio, porque eso presiona al gobierno, igualito que Friusa, presiona al gobierno, pero de una manera u otra no hay un peligro para el país. Háblame del pequeño Haití que tú dices que hay en Higüey. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pero, ¿De dónde es? Pero yo te voy a hacer una pregunta. Aquí no conocemos lo que son los bateyes, que tienen 50 años de tener, lo que son pueblos de haitianos que tenemos en toda nuestra geografía nacional. No lo conocemos eso, porque los bateyes son precisamente lugares donde viven los haitianos que son como si fueran ciudades completas de ellos. ¿O eso es nuevo? Y eso que se dijo de Matamosquito y Friusa no es nuevo porque era un batey. No, no era un batey. Pero lo que yo decía, porque al final aquí queremos decir nada más blanco-negro y no queremos saber que hay colores grises. Yo decía, lo de Friusa no es así. Incluso Matamosquito, nadie estaba hablando de Matamosquito en este país, aquí se hablaba de Friusa. Matamosquito se empezó a hablar cuando yo mencioné Matamosquito en la semanal. Ahí salió el nombre de Matamosquito. Aquí nadie había hablado de Matamosquito. Yo dije, responsablemente, Friusa no es lo que ustedes están diciendo que hoy es. Friusa era así hace 10 años. Friusa ya cambió, y tú viste los videos que todo el mundo decía, pero esto no era como me decían, porque ya tú veías centros comerciales, calles asfaltadas. Yo fui, personalmente. ¿Te sorprendió? No, yo vi que era un barrio normal. ¿Te sorprendió? Un barrio normal. Este país donde hay pobreza, sí, pero donde hay haitianos, donde hay muchísimos dominicanos. Yo decía, hay barrios peores que Friusa. Está el lugar, por ejemplo, Matamosquito, que es peor que Friusa. Eso lo dije yo. ¿Y ahí qué pasó con Matamosquito? Porque Matamosquito... ¡Ay, para allá que queremos ir ahora! Pero óyeme, lo que están hablando ahora de Matamosquito hoy, que están hablando hoy, se montaron en esa ola. Yo hace 10 años que lo denuncié. ¿A quién? O en las redes sociales. Yo estoy denunciando Matamosquito porque es un barrio que invadieron, se lo cogieron. Y yo decía, ¿cómo es posible que a esta altura de juego se estén invadiendo zonas aquí en la zona? Y ni siquiera dominicano, porque si es un dominicano que está invadiendo. Hay muchos dominicanos, de hecho. Matamosquito, hay una parte, había una gente ahí que fue un asentamiento que hicieron de un lugar y llevaron ahí a dominicanos, un asentamiento que hicieron cuando Huayzán, un proyecto que lo llevaron ahí, y de hecho, en esta ocasión hubo situaciones porque desalojaron a gente que tenían 20 años, y dominicanos, que lo llevaron en un asentamiento que se hizo legal. ¿Quién lo llevó? Una empresa privada que desalojó a un grupo de personas que estaban en un proyecto hotelero y lo llevaron a otro terreno que eran de ellos y le cambiaron la tierra donde estaban por esa. ¿Y esa gente le desbarataron la casa? Claro. Entonces, lo que te quiero decir es, todo no es 2 y 2 no son 4. Hay muchas cosas que son detalles. Entonces, y por eso, como yo manejaba tanto el tema, por eso fue que yo di datos tan claros. Entonces están entendiendo que yo estoy apoyando algo. No, yo no estoy apoyando eso. Yo Matamosquito hace 10 años que lo vengo denunciando. ¿Qué te parece la antigua orden como movimiento? Están haciendo su trabajo. Yo entiendo que deberían cambiar un poco la forma agresiva muchas veces que tienen, incluso hasta el vestuario. Es decir, vamos a cambiar el tono, cambiar la forma, porque yo entiendo que para ser patriota... ¿Tienen lenguaje de odio ellos? Bueno, yo no te puedo hablar... No discurso, lenguaje. Mira, bueno, claro, pero lo que pasa Aprendí, ¿viste? Lo que pasa es que
y yo no, el joven que la dirige, Ángelo, ¿verdad? Yo no lo veo con un lenguaje realmente de odio. Yo veo que a veces él ha dosificado su lenguaje, ha modificado, parece que lo están asesorando ahora. Pero al principio sí él tenía una actitud mucho más hostil y mucho más agresiva, porque yo dije, están haciendo un llamado agresivo, esto no es correcto. Veo que él ha dosificado su lenguaje, yo no veo que ellos estén haciendo nada malo. Yo lo que entendía y mi recomendación era, hagan la protesta, pero háganla en un lugar que no afectemos el país. Porque si se sale de la mano, porque acuérdate que en esas marchas no solamente van ellos, lo que ellos convocan, van otra gente. De hecho, este proyecto de ley, yo le decía, eso le beneficia a ellos. Porque si mañana aquí se produce un loco que salga por ahí por un medio, incentive con un lenguaje de odio a que se produzcan hechos violentos y empieza a haber muertes, asesinatos, homicidios entre dominicanos y haitianos, empieza a ocurrir eso, se va a acrecentar porque va a haber venganza. Hubo una marcha en Puerto Plata, no sé si viste, va a haber por una represalia muerte que hubo en Puerto Plata y sí, ya había gente y tú sabes qué marchando puede ocurrir. Si empezamos a difundir eso, se puede llegar a una situación en que haya un enfrentamiento armado interno de dominicanos con haitianos y eso sí es peligroso. Eso sí es peligroso porque ahí se caen hasta el aeropuerto, lo cierran. ¿Por qué? Porque ya va a haber una confrontación interna como país. Y por eso nosotros tenemos que adelantarnos. Nosotros no podemos legislar tipo YC después que nos ocurran las cosas. Nosotros tenemos que irle un paso al frente a lo que puede ocurrir. Mañana aparece un loco. No, yo no estoy hablando de la orden, porque ellos están equivocados. Yo no estoy hablando para ellos, no es ellos. Es que no es ellos, que de una vez a nosotros viene el complejo de persecución y que es para nosotros, no. Porque si tú me estás diciendo que es para callarte a ti, entonces tú estás aceptando que tú tienes discurso de odio. Porque si no tienes discurso de odio, no, tú no tienes que tener miedo. ¿Qué llama la atención, Cholitín? Que tú presentas un proyecto al mismo tiempo que se está conociendo esta ley de libertad de expresión y medios de comunicación que presenta el Ejecutivo. Mucha gente, de hecho, algunos compañeros han dicho, ajá, antes sí era bueno, ustedes dijeron de todo por sus redes, le llamaron ladrones a todos los PLDistas y ahora con lo que ustedes se beneficiaron, eso lo quieren callar. Explícame de tu punto de vista la coincidencia de tu proyecto y un proyecto que manda el Ejecutivo. ¿Cuál es la necesidad de parte del gobierno, un presidente que sale número 3 como mejor valorado de Latinoamérica en mediciones que se publican? El gobierno y el partido salen bien medidos en todas las encuestas. ¿Qué justificación tú le ves a un proyecto como este que está dirigiendo la comisión Nancy Rodríguez y por qué gente de mi grupo, y yo incluida, nos estamos preocupando porque vemos como mucho intento que versan sobre lo mismo? Mira, lo primero que lo que están diciendo eso es porque tampoco han estudiado el discurso de odio ni el proyecto. Porque no, ya no el de odio, el del presidente. Es que el del presidente ni siquiera está sancionándote. Nosotros tenemos leyes de difamación e injuria que llevan pena de prisión y eso casi ni se aplica. Pero con el INACON, personas que van a ser elegidas por ustedes los congresistas, podrían ellos discriminar subjetivamente qué es discurso de odio, qué es agresividad, qué contenidos son adecuados o no, porque de lo que se trata es para regular los contenidos, y dice así mismo, regular contenido. Pero nosotros tenemos la vida entera con medios tradicionales y siempre estuvieron regulados también y no hubo problema nunca. Y además yo te voy a decir una cosa, cuando los países quieren regular a través de leyes, significa que son gobiernos demócratas, porque hay países que sin leyes te regulan eso y te controlan. ¿O tú crees que en Cuba o en China es que tienen que tener leyes para eso? Eso lo tienen regulado de manera dictatorial. Pero esas son las dictaduras. Bueno, por eso es lo que te quiero decir. Entonces los países democráticos regulan a través de leyes. Por ejemplo. Y de hecho te voy a decir algo. Si esa ley la prueba inconstitucional, nosotros tenemos un mecanismo que es el Tribunal Constitucional para declararla inconstitucional. Es decir, que al final nosotros, el término de la ley, no podemos temerle. Además te voy a decir lo segundo. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? Es un debate que viene con eso. Es decir, esa ley no está aprobada, es un proyecto. Tú vas a tener oportunidad de hacer tus presentaciones y eso va a conocerse. Para edificarme, los medios tradicionales, radio, televisión y periódico, están bajo un ordenamiento jurídico que dejó afuera lo digital, porque cuando eso no existía en lo digital, es lo que tú me estás tratando de explicar ahora. No, lo que yo te estoy tratando... Tú dices, la televisión está regulada y los medios tradicionales. O sea, lo que no está regulada son las redes. No tienen una regulación igual que los medios tradicionales. Incluidas. No están. Pero lo que sí te puedo decir es que esos proyectos siempre son para discutirlo y conocerlo. A eso no hay que tenerle temor. Lo que tenemos nosotros que presentar nuestras quejas y sugerencias ante el órgano correspondiente, que es el propio Senado de la República. Y si hay algún punto incluso, yo soy miembro de la comisión que va a estudiar eso. Y si yo veo, y yo soy un constitucionalista carta cabal, y si yo veo precisamente, porque la ley que yo estoy proponiendo es una ley amparada en el derecho constitucional,
Es decir, la ley que yo propongo es lo contrario a lo que se está vendiendo, que es una ley para reprimir, no, es una ley para evitar que tú reprimas grupos vulnerables. Entonces, ¿tú la retiraste por un tiempo o lo vas a intentar después? Mira, yo soy una gente que me caracterizo por ser prudente. Yo lo que quiero es, creo que ha sido buena porque mucha gente no habían escuchado nunca eso de discurso de odio. Ya tenemos la discusión. Ahora yo sé que van a haber juristas, académicos, en las universidades van a empezar a hablar de ese tema. Y yo creo que la comunidad jurídica se va a fortalecer con eso. Cuando haya un consenso, que entendamos y que el pueblo lo conozca, si vemos que hay necesidad, la pudiéramos incluir de nuevo. Eso es así. Entonces, para muchas personas que entendían que se retiraron todos los proyectos de ley, fue solo el de Cholitín, que no es el del presidente. Miren, Cholitín ha sido juez, gobernador de su provincia, viceministro de turismo, alcalde y senador. Es la primera vez que estamos compartiendo con él aquí en Al Tanto, después que discutimos los de la ley. Vamos a ir un poco hacia atrás. Cholitín, en tu provincia, que es la provincia buque insignia a nivel económico del país, ¿verdad? Porque punta de lanza en cuanto al turismo. Fuera de este tema haitiano, en todo el accionar que has tenido como funcionario político, fuera de la cantidad, porque donde hay dinero ahí van las migraciones, ¿verdad? Exacto. ¿Cuáles otras situaciones tú ves a mejorar en este tiempo que has estado en el ambiente público? Todo. Nuestra provincia tiene la gran ventaja, la gran suerte de ser una provincia económicamente muy pujante, que ha crecido mucho, porque tenemos las mejores playas, los mejores hoteles, la zona turística más importante, que es Punta Cana, Valladolid, esa zona de Verón, Bávaro, pero a la vez ha sido muy maltratada por el presupuesto de la nación por décadas. Es decir, nosotros, como hemos tenido una provincia que el sector privado ha hecho que crezca mucho y que se hacen muchos proyectos del sector privado, muchos primeros Picasso, muchas inauguraciones, también asimismo ha crecido la rabalización, así como el caso que tuviste de Matamonquito, asimismo hay muchos barrios rabalizados, pobres, que ha crecido también la marginalidad, y las inversiones públicas del gobierno no han ido de la mano con el crecimiento de la provincia. El tema de la prostitución infantil también, hemos visto muchos casos a través de redes sociales. Siempre que hay turismo es un tema que hay que combatir. Yo en estos días estaba viendo un dato que me sorprendió de mala forma, que de todo el área de Latinoamérica, este es uno de los países que proporcionalmente al número de habitantes más consume en redes sociales pornografía de todos los países de Latinoamérica. Es decir, y eso me indica que tenemos que trabajar mucho en la educación. Estamos enfermos. Estamos enfermos. ¿Cómo te inicias como juez? ¿Y por qué te dicen Cholitín? Lo prometí al inicio, un nombre tan bonito, Rafael Barón. ¿Y cómo sale lo de Cholitín? Yo me siento muy orgulloso de mi apodo porque realmente mi abuelo le decían Don Cholilo. Así le decía a todo el mundo, Don Cholilo. Luego mi papá le pusieron de apodo por mi abuelo Cholilito. Y a mí cuando nací me pusieron Cholitín de ese apodo. Mentira. Y así, ok, vamos a hacer la cadena de nuevo. Cholilito. Don Cholilo, Don Cholilo. Y Cholilitín. Y eso es. Eso son cosas que nada más se ven en República Dominicana. Para que lo sepa. Yo rompí con eso, con el hijo mío, que se llama igual que yo, Rafael Barón, pero rompí con esa cadena. Cholito. Cholilo. Cholilo. Cholilito. Cholilito y Cholitín. Ahí está la cadena. Sí. Pero le pusiste tu mismo nombre a tu hijo. Sí. Y, mi abuelo se llamaba Rafael Barón Dulut García. Mi papá Rafael Barón Dulut Díaz y yo Rafael Barón Dulut Rijo y mi hijo Rafael Barón Dulut Aybar. Ese sería Rafael Barón V, ¿verdad? Sí, mi abuelo fue juez también en Higüey. ¿Cómo te conectas? Eso te iba a preguntar. Mi bisabuelo fue juez también en Higüey. Y yo entré a los 23 años, yo fui el juez más joven del país cuando entré con 23 años, porque esas fueron las evaluaciones que hacían públicas, que se cambió el sistema. Tú te acuerdas que antes lo nombraba el Senado, los jueces, ahora lo nombró la Suprema Corte. Como en el 2002 por ahí. No, en el 98 empezó. En el 98. Yo entré en ese proceso, duré 5 años ahí, renuncié después. Después de tener 5 años renuncié, fui docente, el docente más joven de la Escuela de la Judicatura. Y luego de eso entonces me dediqué al ejercicio profesional, de ahí tenemos más de 25 años publicando en diarios de circulación nacional, hemos publicado libros de derecho. ¿Dónde estudiaste derecho? En San Pedro, en la Universidad Central del Este. Entonces vienes de una estirpe de ancestros del derecho. Sí. ¿Qué hace un muchacho de 23 años como juez? Cuéntame cómo fue esa etapa. Bueno, yo me gradué muy joven de la escuela a los 23 años, a los 16 años, y luego me fui a la universidad y me gradué también a los 4 años, a los 21 ya yo era abogado. Cuando vino el proceso de reforma, de que se hizo el proceso de evaluación, me incentivaron para que me evalúe.
Yo no quería, a última hora decidí evaluarme y tuve incluso la suerte de sacar la nota más alta del este de lo que nos evaluamos. Fueron más de 250 abogados que se evaluaron para juez de paz, porque yo no tenía todavía la cantidad de años en ejercicio para primera instancia y entré como juez de paz. Y de 250 que nos evaluamos saqué la nota más alta de la evaluación completa. Wow, prodigio. Nosotros siempre hemos... Echarte los dientes ahí en ese tema. Sí, y te puedo decir que después de eso nunca hemos soltado el mundo jurídico. Yo me siento más jurista que político. Por eso a veces mis intervenciones son muy jurídicas y enfoco las cosas muy jurídicamente y trato de ser muy justo. Por eso tú me ves a veces soy muy moderado. Entonces, estos creen que estoy de un lado y el otro creen que estoy del otro, porque aquí estamos muy radicalizados en los discursos. Entonces tú eres o muy pro 100% o muy pro de este lado 100%. La gente quiere definir. El tema de la moderación y la prudencia, en este momento ahora mismo la gente lo ve extraño y entonces no te sitúan en un lugar específico. Y hay que ser muy valiente para decir lo que uno piensa. Yolitín, tu primer caso, ¿tú lo recuerdas? ¿Qué fue lo que tú mediaste? ¿De qué se trataba como juez de paz? Yo recuerdo un caso que salió en la prensa nacional, en primera plana, cuando yo condené a una mujer a pensión alimentaria. Ponen en primera plana, juez condena a una mujer a pensión alimentaria. Porque realmente no lo te normal. Entraron, ahí no había redes para decirte machista, no, abusador. Bueno, pero lo que pasa es que era un hombre que tenía los hijos todos y ese señor pobre le pedía a la mujer que aunque ella no le diera dinero, por lo menos le fuera a lavar la ropa a ese muchacho una vez a la semana. Y al final, al que tú condenas... Que le dé la teta, aunque sea. Claro, y al final, al que tú condenas en pensión alimentaria es al que no tiene la guarda de los niños. En este caso la guardia la tenía el hombre, entonces tú no puedes estar exento de la ley también. Controversial Sí, muy desde controversial. tu primera condena. ¿Y qué pasó después de ahí? No, eso, después ocurrieron más condenas en ese sentido. Recuerdo una vez también que hicimos un autoapoderamiento que nos inventamos hasta, había un telecable en Higüey que a las 2 de la tarde a veces tú ponías la televisión, había películas pornográficas. Y yo decía que esto no puede ser. Entonces cuando era juez de menores, nadie ponía la querella ni nadie hacía nada. Yo mismo me inventé una figura y me autoapoderé como juez en virtud del interés superior del niño. Y le mandamos una notificación a la compañía de cable que le íbamos a cerrar Abusadores. si no limitaba esa programación para horas ya nocturna y ya después de las 12 de la noche y lo acogieron y después eso se frenó. Recuerdo como ahora mismo. Siempre ha ocurrido cosas así, anécdotas. Pero qué interesante. Como juez de intrusión tuve muchos casos dificilísimos y rarísimos. Caso, por ejemplo, de un hombre que mató a su niño de 2 meses, otro que mató a su mamá, es decir, cosas así que ocurrían. Hay una experiencia muy enriquecedora, realmente. Tú sabes que el doctor Duarte Canaán, yo tengo una serie aquí que se llama Abogados entre Dios y el Diablo, después te voy a traer con más tiempo a hablar de casos, pero él tiene un libro que se llama Los jueces del miedo. Tú como juez tuviste presión, sentiste ese temor, ese miedo de quizás no dar la sentencia que tú querías, sino sujeto a condiciones que aterrorizan al juez. No, te puedo decir que no. Yo tuve casos donde fueron generales de la República con temas de narcotráfico a querer intimidarme y yo le decía, y tuve que prácticamente hasta botarlo de ahí, del despacho. Tuve muchos casos, sí, que a veces eran las 2 de la mañana y estábamos conociendo audiencia y yo condenando a una gente a 30 años saliendo por ahí solo a las 3 de la mañana. Decía, ocurrían muchas cosas, pero y no nada. ¿No te dio miedo cuando tú dices generales que me querían atemorizar? Vamos a ver, ¿cómo es una discusión de un general aterrorizando a un juez? Va a mi despacho. No, primero, yo estoy en un restaurante en la capital y él va y se me acerca. Yo soy el general fulano de tal. Yo quiero hablarle de un caso que usted está manejando en intrusión. Y yo, sí, está bien. Allá cuando usted vaya a mi despacho, yo lo espero. Y cuando fue, por ejemplo, en esa época, ese general me dijo, yo soy el general fulano. Hay un caso que usted está manejando que fue una droga que vino en una maleta, en un avión, y yo quiero saber qué usted va a hacer con eso. Digo, yo, ¿cómo que yo voy a hacer con eso? Conocer el proceso. Sí, pero quiero saber qué va a pasar, porque usted sabe que ahí, eso no es así como dicen, ahí queriéndome poner como que eso había que soltarlo. Y yo le digo, es que yo no sé lo que va a pasar, porque yo voy a conocer esto cuando estemos en audiencia. Lo que se conozca en el juicio, eso es lo que va a fallar. Y después se fue. Después cuando volvió a audiencia, otra vez vino de nuevo. Otra vez con la misma teoría. Yo le dije, mire, general, si usted quiere no me pregunte más qué yo voy a hacer con este caso ni qué yo voy a hacer. Usted se va a dar cuenta cuando yo lo falle. Así que aquí no me pregunte más. Está bien, nos vemos. Por ejemplo, cosas así ocurren. ¿Y ofrecimiento? Nunca. Pero se da eso. Sí, claro que se da. Claro que se da. Pero a mí nunca me ofrecieron porque en los pueblos todo el mundo se conoce.
Y independientemente de todos los disparates que hablan a veces en las redes, y gente que no te conocen, gente que no saben de uno, de dónde tú vienes, de la costumbre, de la crianza, de los valores y los principios morales que te enseñaron en tu casa, todo el mundo sabe y sabía en Higüey que a mí no me podían ofrecer nada en la vida, porque yo no soy de ese tipo de personas. Tú eres Popi, si tu abuelo era juez, tú estabas bien, Cholito. No, bueno, yo siempre he vivido bien. Yo, de hecho, estudié en la escuela con carro. Es decir, yo tenía carro cuando estaba en la escuela, estábamos hablando de esa época. Tú llegabas manejando. Y me fui a la universidad, es decir, no pasé trabajo, ahora bien. Mi familia son gente muy aterrizada, son gente, pudiéramos decir, también con descendencia campesina, es decir, que conocen lo que es el campo, que conocen lo que es amanecer en hamaca. Mi abuelo no íbamos a caballo, amanecía en una hamaca, en el campo, en la finca, que durábamos 2 días para llegar a una finca que teníamos lejísimo. Es decir, cuando tú te crías en ese mundo. ¿Te dieron pela? Claro, muchísimo. ¿Quién? Mi abuela, porque mi abuelo no me daba, no, pero mi abuela. ¿Te criaron tus abuelos? Sí, yo me crié con mis abuelos, que era un hombre que yo admiraba muchísimo, porque era un hombre muy, muy querido, muy respetado de la provincia, de la ciudad. Todo el que lo conoció decía que hablaba maravilla de él, porque era un hombre muy de tierra, de loma alta y tierra llana, como dicen, un hombre muy culto, pero un hombre muy práctico. Un hombre era un hombre que cuando tenía que estar como ciudad, actuaba como un hombre de ciudad, pero cuando tenía que estar con un machete y con una bota puesta, actuaba como un campesino, y era un hombre muy práctico. Yo me quería ¿Busca parecerte a él? No, yo soy igual. Es decir, yo soy una gente que la gente que trabaja conmigo son mucho más comparones que yo mismo, para que tú lo sepas. Le da brega. Yo a veces como en sitio que ellos mismos dicen, pero ¿y cómo que tú lo estás haciendo? Entonces, Cholilito, ¿verdad? El abuelo, Cholito. Cholilo. Cholilo, no se me va a olvidar Cholilo. Sí. Entonces, ¿y tu papá qué hacía? ¿Por qué te crías con tu abuelo? Bueno, porque cuando yo nací, mi papá después no vivía allá, se divorció de mi mamá, entonces no estaba en Higüey, entonces mi abuelo se fue un tiempo para otro lugar, vivió en la capital en un tiempo, entonces mi abuelo se quedó conmigo desde pequeño y nos criamos con él y me quedé con él. Pero entonces vivía la casa de mi abuelo al lado, era la casa de mi papá, entonces siempre el que estaba era el abuelo, nos quedamos con él y él nos crió ahí. Muy típico de los campos. Nosotros nos Claro. criamos igual con papá y mamá al lado, la casa de nosotros aquí y aquí mi tío Emiliano. Cualquiera te daba un cocotazo. Exactamente. Nunca ni lo dudaste, estudiar Derecho. Desde el principio eso era lo que me gustaba, pero en la escuela pensaban que yo iba a ser ingeniero, porque yo era muy bueno en matemáticas. De hecho, tengo un profesor de matemáticas que ha tenido toda la vida dando clases en la escuela donde yo estudié, que es en la escuela de la monja allá en Higüey. Y ese profesor decía que yo fui el mejor estudiante de la historia en matemáticas, de la historia y tiene 40 años dando clases. Y la gente me veía a mí siempre como matemático. De hecho, yo era muy tímido. Me daba mucho vergüenza de explicar ese tipo de cosas. Y la gente me veía como ingeniero, porque era muy bueno en matemáticas, pero le cogí amor al tema del derecho, a lo jurídico. Y me fui por ahí. Y entonces tú decías ahorita, yo me siento más jurista que político. ¿Cuándo entra el gobernador, el viceministro, después alcalde? Vamos, sé que la entrevista no es biográfica, pero como nunca te había entrevistado, vamos aunque sea a agotar este pedacito. ¿Cómo entras a la política? Mira, después que yo renuncio como juez, teníamos un grupo siempre, como unas peñas de abogados, y siempre criticando el sistema, criticando lo que estaba mal. Y yo digo, pero nosotros lo que tenemos es que no nada más quedando criticanos, vamos a meternos también a la política, porque si tú no participas en política, otro es que va a decidir por ti. Y me convencieron para que me metiera en política. Así mismo hicimos un movimiento de apoyo, en esa época Leonel, un movimiento de apoyo que hicimos, se llamaba Leal, a favor de Leonel. Y luego de eso fuimos candidatos, al año siguiente, a los 2 años, fuimos candidatos a senador del PLD. Y ahí hubo un tema que en la provincia se conoce bastante. Pero yo no, dime aunque sea una bueno, pincelada. en esa época había una alianza con el Reformista, que era Amable Aristi. Ah, sí. Con el Partido Reformista. Entonces la alianza, faltando un mes para las elecciones, se rompe. Hay que buscar un candidato corriendo, y el candidato que buscan es a mí. Yo pongo mis condiciones, incluyendo elegir un diputado, que no me rellenaran la boleta como lo hacían para que tú no ganaras. Y luego de eso, Carlos Morales, que estaba vivo en ese momento, convenció al presidente Fernández de que le perdonara la vida a Amable, es decir, porque yo empecé a subir mucho en las encuestas. Entonces Carlos Morales le dijo al presidente que lo ayudara, que esa era la única provincia que íbamos solo, pero que el Partido Reformista es un aliado. Entonces bajaron la intensidad, el presidente no fue allá, me rellenaron la boleta con diputados que no lo conocían mucho,
Es decir, me quitaron un diputado bueno, me la rellenaron, es decir, al final perdí por 1000 y pico de votos. Como quiera le sacaste un viaje de voto. No, 25,000 y pico, 27,000, faltando un mes para la elección. Entonces, luego de eso, me hicieron un fraude extraordinario. Luego de eso, entonces me hicieron gobernador 2 años. Después cuando vino... Esas medidas balaguerísticas, ¿eh? Sí. No, pero fue Leonel en esa ocasión. Sí, pero medidas balaguerísticas. Sí. Luego cuando vino el gobierno de Danilo, fuimos los 2 primeros años viceministro de Turismo, pero nos mantuvimos muy leales a la política de Leonel. En ese momento hubo un agrietamiento de las relaciones con Leonel y Danilo, y entonces me cancelaron del viceministerio de Turismo porque yo era de Leonel. Y luego de ahí, ¿En qué año fue eso? Eso fue los primeros 2 años de Danilo. Entonces, estamos hablando que en el 2014, Sí. lo que se consumó en el 19, en el 2014 tú probaste el sabor de eso. Claro, en 2012 yo fui candidato y cuando perdí. Pero te quiero decir En el 2010. que fuiste funcionario 2 años de ese primer gobierno. Sí, yo fui o sea, los que dos- no fue en el 19 que se rompió todo. No, yo Eso fu- venía desde atrás. Sí, sí, claro. De hecho, después yo me salí del PLD, me fui al BIS y ahí fui que fuimos alcalde. por el Porque BIS. bajo el esquema del PLD con Danilo adentro, tú no ibas a poder ser alcalde. ¿Por qué te vas? Mira, yo me voy precisamente por lo que le hicieron a Leonel. Vi que era muchas cosas como que ha perdido la mística. En el PLD se alió a nivel provincial con el Partido Reformista. Yo era contrario todo el tiempo a Amable y a su política. Cuando se alía en Higüey, en la provincia, entonces yo digo que no iba a permanecer aliado al grupo, al partido por el cual yo entré a la política para combatirlo a ellos. Entonces ahí rompí, me fui al BIS. De ahí fue un proceso electoral que perdí. Recuérdate que yo salí, incluso que me apresaron, incluso el día de las elecciones, que eso fue un escándalo nacional. Recuérdate que me metieron preso el día de las elecciones, cuando yo fui candidato del BIS. ¿Por qué? Abusando del poder, es decir, abusando del poder. El PLD. Claro. Y de ahí entonces... Tenemos que hacer otro programa después, porque Claro. Y de ahí entonces volví otra vez como alcalde del BIS, como candidato, y ahí fue que gané. ¿Y Pero- bajo qué circunstancias Bueno, tú pero ganas? ahí vine diferente, porque ahí vine con el apoyo de la Fuerza del Pueblo, ya porque tenía buenos vínculos con la Fuerza del Pueblo, con Leonel, aunque nunca fui de la Fuerza del Pueblo, pero sí tenía vínculos con el partido, porque me fui, pero nunca fuimos contrarios. De hecho, yo incluso le había dicho a Leonel que también debería haberse ido, y él se fue después de mí. Y O ahí sea, fue te vas del PLD para el BIS. para el BIS. Antes de que existiera la fuerza Sí, del claro. pueblo. Que hay gente que dice en las redes también, él era del PLD, después de la fuerza, y ahora del PRM. Porque la gente no leemos ni investigamos, es que tenemos problemas de eso. Eso es la realidad. Tenemos que documentarnos para saber las cosas. Es decir, aquí cualquiera habla de ti sin saber quién tú eres. Yo vi un amigo por ahí que creía que era amigo mío diciendo que cómo yo hacía un proyecto de ley, que yo no tenía capacidad para eso. Pero él no sabe que yo hace más de 10 años he publicado libros. Es decir, él no sabe que yo tengo 30 años escribiendo en los medios nacionales. ¿Y Es quién decir, es ese amigo? ¿De nosotros dos? uno por ahí, claro, tú lo conoces. Que a mí me mandaron ese proyecto, que yo no tenía capacidad para hacer eso, pero que no conocen a uno. De hecho, tú sabes que he visto muy común en las redes, en las críticas, diciendo, este viene de Higüey a darnos orden en la capital. Es decir, este viene de Higüey a querer privar que sabe más que nosotros. Es decir, todavía tenemos un estigma. No, y que vi un comentario que decía, ese hace lo que dice la familia dueña del Sí. este. Todavía tenemos un estigma que Sí. entendemos que si tú eres de un pueblo, tú no puedes saber nada, tú no puedes tener Ajá. capacidad. Es decir, aquí todavía yo no sabía que había un racismo de pueblo. Lenguaje de odio. Lenguaje de odio contra pueblerinos, ¿verdad? Entonces, yo no sabía que había un lenguaje de odio contra los pueblerinos. Ahora me he dado cuenta A mí porque... me dicen sanjuanera cada Sí, rato. ¿Tú sabes lo que es? Lo veo muy común en las redes, que me dicen a mí que yo vine de Higüey a dar clase aquí. Es decir, Entonces, te vas y con el apoyo de la Fuerza del Pueblo llegas a ser no, alcalde. el apoyo de la Fuerza del Pueblo y del PRM. Y Porque claro, acuérdate que el porque PRM y la fueron Fuerza del Pueblo aliados. fueron aliados en la municipal y yo voy ahí. Entonces, por eso es que después yo me quedo en el PRM. Porque ¿qué pasó? La mayoría de los votos yo los saqué en el PRM. Pero el PRM, lógicamente, es un partido mucho más grande que el BIS y establecí relaciones muy buenas con el presidente, con el PRM. Y ya romper yo después, que yo vengo también, ya que soy alcalde por el PRM, donde me está apoyando el PRM, donde tengo relaciones con el PRM muy buenas, ya romper con el PRM, porque el BIS rompe con el PRM, ya para mí era muy difícil. Entonces yo por eso permanecí en el PRM, pero yo ya era alcalde por el PRM también. Y era un proceso natural de mucha gente también que se quedó en el PRM, que venía de distintos litorales. De otros partidos, exacto. El senador Antonio Marte se quedó en el PRM o tiene su partido aparte. No, Antonio Marte tiene su partido aparte. Pero él está Él afiliado, es aliado, exacto, aliado, un al partido PRM. aliado. Mira, ahora que tú dices eso, de lo que pasó en esas elecciones, ¿tú querías seguir como
como alcalde, recuerdo. Sí, claro. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque entonces finalmente tuviste que ponerte de acuerdo con la hija de Amable. Bueno, yo entendía que esos 4 años fueron 4 años muy difíciles porque entramos con una pandemia, con una crisis, después con un huracán. Es decir, al final nosotros tuvimos 4 años que si tú te calculas fueron 2 años y medio, porque 1 año y medio fue prácticamente entre pandemia y huracán. Entonces se quedaron muchas cosas inconclusas. ¿Fue un trago amargo para ti o ya tú habías madurado y tenías una idea diferente de tener que ceder el espacio a Karina porque tú ganabas como alcalde? Sí, es un trago amargo porque de una manera u otra es una falta de coherencia en tu discurso, porque si yo tengo la vida entera hablando que hay que sacar esta alcaldía, que tenemos que hacer un cambio, y yo saco, ¿verdad?, al partido que estaba y después tengo al próximo proceso que venir a decir este partido el que tiene que volver, es como hasta diciendo, óyeme, ¿de qué valió esto? Entonces, claro que fue todo difícil. Este tiempo. Fue difícil. Y para ellos también fue difícil. ¿Cómo lo hiciste? A ver, ¿cómo en política tú puedes tener que desdecirte por coyunturas? Los intereses colectivos están por encima de los individuales. El interés partidario está por encima del interés personal. Es decir, entonces tú tienes que aprender a jugar con tus criterios personales, también con el criterio de la colectividad. Es decir, tú tienes que hacer un equilibrio porque si no te vuelve un antisocial. Y vas a tener que irte de cada vez te va a ir de cada partido, porque al final todos los partidos tienen problemas. Todos cometen errores, todos tienen situaciones, es decir, eso va a ocurrir siempre. ¿Y cómo fiscalizamos ahora la gestión de Karina Aristi? O sea, ¿cómo tú? Yo creo que está muy temprano todavía. Además, ella está pasando por un proceso de salud que le ha impedido de una manera u otra estar todo el tiempo que amerita la alcaldía. Y yo creo que merece que se le dé un chance todavía en la evaluación, porque todavía ella está convaleciente. ¿Qué más te gustaría hacer? Yo te decía fuera de cámara, relajando, juez, gobernador, viceministro, alcalde, senador, ya más te falta la presidencia de la República. ¿Qué ambiciones tienes tú políticamente? Yo te digo la verdad, mira, yo soy una gente que entiendo que las circunstancias deciden más que uno mismo las cosas. Fíjate que yo tenía planes de ser alcalde y mira, terminé como senador. Entonces, es un tema que eso es muy circunstancial. Yo la política para mí no es un privilegio, ni nada que me vuelva loco, como dicen, sino que para mí es un trabajo y para mí es un sacrificio. Mucha gente lo ve como que es un discurso demagogo, pero el que me conoce sabe lo que yo estoy hablando. Y yo lo veo como más como un legado que uno deja. Yo no sé si vuelvo a aspirar, porque yo entiendo que he agotado mucho tiempo de mi vida en esto también. El que toma la política muy en serio también te ocupa mucho tiempo con la familia, con los amigos, te ocupa mucho tiempo de mi oficina, una oficina muy productiva, la oficina de abogados. Yo debería estar ahí mejor, me hubiese ido mucho mejor que lo que me ha ido ahora, porque me necesitan ahí. Y te puedo ¿Nunca decir, te has mudado de la provincia? No, nunca. Solamente cuando estudié en San Pedro de Macorís, que viví los 4 años allá. Entonces, después de todo esto, que tu oficina te necesita y todo eso, ¿qué es lo que, dime, a nivel político? No me vas a responder como me responden todos los políticos. Bueno, tú sabes. Todo depende de las circunstancias, porque ahora mismo el proceso está convulso. Ahora mismo no se sabe ni ningún partido quién va a ser el candidato. Ay, la pregunta, hablando de candidatos, ¿cuál es el presidenciable tuyo? Eduardo San Lobatón, yo estoy trabajando con Yayo. Pero mira, vi una encuesta hoy que sale en segundo o tercero. Casi primero. Pero lo vi muy cerca de Carolina en esta última. Bueno, Carolina es muy buena candidata también, la quiero mucho. Y yo creo que el PRM puede exhibir con orgullo que tiene un grupo de candidateables muy bueno. Entonces, ¿por qué eliges a Yayo? Es temprano todavía y ya te has definido con Yayo. ¿Qué cosas tú ves en Yayo? Mira, en la política dominicana hay algo que se llama las relaciones primarias que son fundamentales, porque este es un país muy pequeño. Yayo es una persona que somos amigos de hace muchos años, fue de lo que artífice de que yo viniera al PRM, es una gente muy solidaria, de los pocos políticos que se la juegan por su gente. Es una gente muy asequible, me llamó ahorita, una gente que tú tienes un contacto muy a diario, pero también es uno de los mejores funcionarios que tiene este gobierno. Una persona con una personalidad también conciliadora, una persona como soy yo, es decir, estudiado pero con los pies sobre la tierra. A nivel de preparación académica creo que el más preparado de todos. Es decir, entonces yo creo que él es muy humano, pero también yo sé que es muy leal al presidente, es una persona que va a continuar la política del presidente. Y yo creo que sería un excelente candidato y un excelente presidente. ¿Tú crees que el presidente se inclinaría por Yayo? ¿O el presidente va a hacerlo diferente? No podemos comparar a Leonel porque no se decidió por nadie.
Danilo puso a todo el mundo a competir y después se sacó a Gonzalo del bolsillito chiquito del pantalón. Entonces Luis Abinader tendría la oportunidad de mostrarnos algo que hace mucho que no vemos, ser quizás el juez justo, ¿o tú crees que se va a ir por alguien? Según lo que yo he estudiado, la psicología de nuestro presidente, yo creo que él va a tratar de ser un equilibrio. Yo creo que él va a ser equilibrado, va a ser un árbitro. Él es una persona muy noble, él es un político noble, eso hay que reconocérselo. De hecho, diría que muy noble para ser político. Y yo entiendo que eso lo va a hacer que él tenga una actitud neutral. ¿Se espera la de Troya en el PRM? ¿O? No creo. Va a ser una batalla, pero no creo. Yo creo que se van a producir acuerdos entre algunos, que tal vez no todos terminen la carrera hacia la presidencia, sino que hagan acuerdos, pero yo creo que al final el PRM puede salir. Son gente pensante e inteligente. Yo no creo que tengamos ese radicalismo como los líderes anteriores, que eran muy radicales, pero yo creo que ahora son líderes modernos que saben entenderse. Cholitín, finalmente un saludo a Franklin Rodríguez, que el Señor no lo dejó de milagro. No, y Franklin que sabe que lo llamé, bueno, él no lo sabe porque yo se lo dije, pero él no lo vio en el teléfono. El teléfono se le perdió ahí. Esa noche empecé yo a llamarlo de madrugada. Ese teléfono se perdió y eso fue a los días que él lo recuperó. Sí, ¿Lo ha sí, visto pero, después de eso? No, pero hablamos por teléfono, sí. Espero verlo pronto. Entonces las relaciones con Leonel Fernández, Omar, que casi tu sobrino, Omar. No, Omar y yo nos llevamos muy bien, es una persona que admiro mucho. Con Leonel es una persona que yo admiro mucho políticamente. Yo le guardo su respeto a Leonel y yo nunca utilizaría un lenguaje contra Leonel. Si tenemos que irnos a campaña, yo mi partido y él el candidato en contra, vamos a tener que políticamente decirle sus cosas, pero yo creo que fue un buen presidente. Yo no creo que fue mal presidente, de hecho creo que la historia ha sido hasta un poco injusta con la valoración que se le ha dado a su gobierno, que creo que fue muy buen gobierno, pero este gobierno lo ha superado un poquito. Es verdad que se quedó en el PRM, gracias. Bueno, hemos conocido así, no quise desaprovechar la oportunidad para conocer un poco a Rafael Barón Duluc Cholitín, que viene de Cholilo, ¿lo dije bien? Sí, muy bien. De Cholilo, el abuelo juez, y de Cholilito, el padre, ¿lo dije bien? Sí. Me lo aprendí, y Cholitín, el nieto. Gracias a ustedes. Me quedo ahora preocupada porque yo celebré esta mañana porque pensaba que habían retirado toda la cuestión de la ley para regular la libertad de expresión en medios digitales. No, resulta que Cholitín tenía una ley aparte. Seguimos hablando del INACON mañana. Gracias, Cholitín. Gracias a ti.